segundo. Ok, muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre nociones de hongos y virus. Ok, un tema que también se relaciona mucho con la microbiología. Cuando hablamos de hongos, pues nosotros, o lo primero que se nos viene a la mente son los hongos que pueden encontrar en los parques, ¿no? Los hongos macroscópicos, o también los mohos, los famosos mohos, como podemos observar en esta imagen, que acostumbra a aparecer en las comidas, ¿no? Cuando ya están como, como lo que nosotros le llamamos cuando están pudriendo, se están malogrando. Pues estos son el principal foco de estudio de los hongos en microbiología, ¿ok? Porque estos mohos representan al grupo de los hongos microscópicos, ¿ok? Y por tratarse de un curso de microbiología, pues nosotros nos vamos a centrar, obviamente, a este grupo de microorganismos, ¿no? Hongos microscópicos. Y después tenemos también a los virus, un grupo, ojo, totalmente diferente, ¿no? Que tienen características totalmente diferentes con relación a los hongos, pero son dos grandes grupos, pues, que van a tener una importancia no solo clínica, bueno, principalmente los virus sí tienen importancia clínica, pero con relación a los hongos, pues también podemos tener una importancia eh, con aplicaciones tecnológicas bastante interesantes, ¿no? Como es en la industria de la fermentación o en la industria de los antibióticos, ¿no? Eso es con relación a los hongos. El día de hoy vamos a centrarnos más a hablar sobre hongos, ¿ok? Es porque hay bastante que aprender sobre este grupo de microorganismos y, bueno, probablemente cuando hablemos de virus en la siguiente sesión, ¿ok? O si nos da tiempo también para conversar hoy día sobre virus, pues vamos a hablar al menos las nociones generales y principales para terminar de complementar en la siguiente clase. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien, muy bien. Cuando hablamos de hongos tenemos que hablar de cierta forma de la micología, ¿ok? Am, pues es la ciencia, ¿no? O es una rama dentro de la biología que se ocupa del estudio de los hongos, ¿no? Eh, esta, esta rama am, deriva del griego fungus, ¿ok? Que significa exactamente hongo, ¿ok? ¿Alguien eh, tiene alguna pregunta? Sí, sí estoy grabando la clase. Ok, muy bien. Am, entonces, cuando hablamos de hongos, tenemos que, de cierta forma, introducir esta ciencia, ¿no? La micología, que es la rama que se encarga de estudiar a los hongos, ¿ok? Pero, ¿qué son los hongos o quiénes son los hongos? Los hongos son organismos eucarióticos, ¿ok? Cuando hablamos de organismos eucarióticos, tenemos que recordar pues que van a tener núcleo con membrana definida, van a tener organelos con doble membrana, organelos ubicados en el citoplasma, van a tener por ejemplo organelos de doble membrana como mitocondria. ¿Qué otra característica tienen los hongos como organismos eucarióticos? Es que tienen un nucleolo dentro del núcleo. Ah, ¿Ok? Y un punto importante con relación a los hongos es que están ubicados dentro de su propio reino, ¿ok? Diferentes a las plantas y los animales. ¿Y esto por qué es importante resaltar de que los hongos están ubicados dentro de su propio reino? Porque hace mucho tiempo em, los taxónomos que son encargados de clasificar a los organismos y agruparlos, ¿no? Tenían un consenso de dónde ubicar a los hongos, porque habían algunos que desde el punto de vista macroscópico, es decir, observando sus características externas, tenían un parecido o un parentesco con las plantas, ¿no? Pues los hongos más comunes que nosotros podemos observar son justamente los hongos macroscópicos, como podemos observar aquí en esta imagen aquí abajo, ¿ok? Debido a esto, pues, se les comenzaba a agrupar
dentro de las plantas, ¿ok? Y hubo un tiempo inclusive que se le pensaba clasificar dentro del grupo de los animales. Sin embargo, por mucho tiempo los hongos estuvieron dentro del grupo de las plantas, inclusive junto con las algas, ¿ok? Sin embargo, se pudo diferenciar algunas características de los hongos con relación a las plantas, como por ejemplo de que a pesar de que los hongos, así como las plantas, presentan una pared celular, ¿no?, que recubre la membrana plasmática, la gran diferencia es es el tipo de polisacárido que forma parte de la pared celular de los hongos. ¿Ok? La pared celular de las plantas, ¿de qué está formado, chicos? Creo que ustedes se acuerdan. De celulosa, profesor. Muy bien, excelente, de celulosa, ¿cierto? Entonces, eso es una característica de una célula vegetal. Sin embargo, con los hongos cambia el tipo de polisacárido que forma parte de la pared celular. Aquí viene el polisacárido llamado quitina, ¿ok? Y esto es lo que después ya de muchos años, ¿no? Y reforzándolo con análisis de ADN, pues se pudo definir a los hongos como dentro de un propio grupo taxonómico, dentro de un propio reino, llamado el reino fungi. ¿Ok? Fungi porque viene de fungus, que es del griego, ¿no? Perdón, que porque hongo viene del griego fungus. ¿Ok? Entonces, el reino en el cual están ubicados los hongos tanto microscópicos como macroscópicos, es el reino fungi. ¿Ok? Eh, Dentro de las características también que tenemos que destacar es que los hongos son heterótrofos, ¿ok? Lo que va a significar es que no pueden, por lo tanto, que no pueden producir su propio alimento, lo cual también los va a diferenciar de las plantas, ¿no? Una célula vegetal sabemos que es una célula autótrofa porque puede generar su propio alimento a través de ¿qué? De la fotosíntesis, y la fotosíntesis se da en un organelo específico en una célula vegetal que es el cloroplasto. ¿Ok? Entonces, los hongos, así como los animales, no presentan cloroplastos y por lo tanto no pueden producir sus propios alimentos. Necesitan de una fuente de ¿qué? Una fuente de carbono. ¿Ok? Los animales, por ejemplo, nosotros, nuestra fuente de carbono principal es la glucosa, por ejemplo, ¿no? Eh, y es por esto, ¿no? Por esta característica de que a pesar de que la morfología, la apariencia del hongo lo asemejaba a una planta, debido a que no podía producir su propio alimento, debido a que no presentaba cloroplastos, y es lo que le confiere, por lo tanto, una característica de ser heterótrofo, es que los taxónomos como que dudaban, ¿no? Oye, pucha, se parece a una planta, pero no es autótrofa, es heterótrofa. ¿Será que entonces está dentro de los animales? Pero tiene pared celular, pero no como las plantas. No tiene celulosa, sino tiene queratina. Entonces es ahí en donde surgen las dudas y lo cual permite identificar a los hongos dentro del propio reino fungi. ¿Ok? Como les había comentado, dentro de los hongos, ¿no?, nosotros podemos obtener formas microscópicas como formas macroscópicas. ¿Ok? Las formas microscópicas de los hongos tenemos o los podemos clasificar dentro de los dos grandes grupos que son las levaduras y los mohos. ¿Ok? Las levaduras probablemente ustedes ya la conocen bastante, no sé si ya las han utilizado en el laboratorio, pero las levaduras saben las aplicaciones más comunes que es para la fabricación de panes o fabricación de alcohol o cervezas eh, a través de la fermentación, a través de los procesos de fermentación. ¿Ok? Am, las levaduras entonces son hongos, ¿ok? Microscópicos, ¿ok? Y por otro lado tenemos a los mohos, que también son hongos microscópicos, pero se diferencian a las levaduras porque se les consideran como ah, hongos filamentosos, ¿ok? Luego vamos a entender por qué se les conoce a los mohos como hongos filamentosos. Probablemente el propio nombre ya más o menos les da una idea a ustedes de que pues forman estructuras como si fueran filamentos, como si fuera una raíz,
¿ok? De una planta, ¿ok? Por otro lado, pues dentro del grupo de los hongos macroscópicos tenemos a las famosas setas, ¿ok? Las setas son lo que nosotros observamos, la estructura de lo que nosotros observamos en los hongos macroscópicos, lo que se observa a simple vista, ¿no? Dentro de las setas más conocidas tenemos a un hongo que es comestible, ¿no? Nosotros lo consumimos. ¿Qué hongo comestible conocen ustedes, chicos? Famoso cuando se van a comer su sushi a veces les dan, no sé si les dan, bueno, no sé si les dan. El famoso champiñón, ¿no? Entonces el champiñón, por ejemplo, es un hongo macroscópico, es una seta, ¿ok? Ah, una, un hongo que es tipo un moho, ¿ok? Que también es comestible. Son hongos, por ejemplo, que se utilizan para obtener el famoso queso azul, que es un queso bastante famoso. Tiene un hongo dentro del queso, ¿no? Se le conoce como queso azul y también es consumible. ¿Ok? Muy bien. Ahora, una característica que también hay que destacar con relación a los hongos es que, em, si bien es cierto, son heterótrofos y necesitan producir su propio alimento, la principal fuente de carbono es la materia orgánica en descomposición. ¿Ok? Es por eso que los hongos también cumplen un papel importante con relación a la ecología, es decir, tienen un papel ecológico, una función ecológica importante, porque son microorganismos, perdón, son organismos degradadores, ¿ok? De materia orgánica. Es por eso que los hongos, por ejemplo, nosotros los podemos encontrar principalmente en las hojarascas, ¿no? En los bosques o en la región del monte, pues son en estos suelos crecen una gran variedad de hongos. ¿Por qué? Porque pues están degradando la materia orgánica que cae de los árboles. ¿Ok? Consumen principalmente materia orgánica vegetal. Ojo. ¿Ok? Sin embargo, hay algunos pues que también pueden crecer en materia orgánica animal. Muy bien. Nosotros podemos clasificar a los hongos en cuatro grandes grupos. ¿Ok? Si bien es cierto, los hemos visto que los podemos dividir entre los que los podemos observar a simple vista, que serían los macroscópicos como las setas, y los que son microscópicos. Dentro de ellos estarían las levaduras y los mohos. Cuando vamos a analizar ya las características celulares, ¿no? Características eh, celulares y externas de los hongos, nosotros podemos tener esta clasificación en cuatro grandes grupos, ¿ok? Y sobre todo en una clasificación ya taxonómica. Tenemos a los ficomicetos, que son hongos acuáticos o terrestres, que se les conoce comúnmente como los mohos, ¿ok? Entonces, el famoso moho de pan, por ejemplo, que es un Rhizophus, ¿ok? Eh, dentro de, dentro de este grupo, ¿ok? O este tipo de hongos que están asociados con los mohos, se le conoce principalmente como mohos, son los ficomicetos, ¿ok? Luego nosotros tenemos a los ascomicetos, ¿ok? Que aquí van a incluir a las levaduras y algunos hongos comestibles, ¿ok? Y se caracterizan porque producen esporas a partir de las ascas, ¿ok? Esta de aquí, por ejemplo, nosotros estamos observando aquí una levadura. Estas de aquí son las ascas por las cuales producirían las esporas, ¿ok? Tenemos que recordar que el mecanismo o las células que permiten el crecimiento, ¿no? De los hongos son las esporas. Las esporas son células sexuales, las cuales pues pueden dar origen a una nueva célula fúngica, ¿ok? Entonces tenemos a los ficomicetos, que son conocidos como los mohos. Tenemos a los ascomicetos, que dentro de estos se destacan las levaduras, como por ejemplo la Saccharomyces cerevisiae. ¿Ok? Recuerden cómo se pronuncian los nombres científicos, ¿no? Por eso ustedes han estudiado para poder
hablar, pronunciar correctamente los nombres, ¿no? Aquí tenemos el Saccharomyces cerevisiae. ¿Ok? Luego tenemos a los basidiomicetos, ¿ok? Dentro de los basidiomicetos pues ya estamos entrando a los hongos macroscópicos, ¿ok? Estos producen esporas en formas de basidios, ¿ok? Y la mayoría, como aquí bien lo dice, son hongos macroscópicos como los famosos champiñones, ¿ok? Entonces tenemos a los ficomicetos y ascomicetos, que serían el grupo de hongos microscópicos, y tenemos a los basidiomicetos, que serían un grupo de hongos macroscópicos. Y luego tenemos un grupo bastante interesante, ¿ok? Llamado los deuteromicetos, que son llamados hongos imperfectos, ¿ok? Porque son hongos en los cuales no se les ha podido observar un ciclo sexual asociado, ¿ok? Eh, ¿Esto por qué? Pues porque los hongos pueden tener reproducción sexual o reproducción asexual, ¿ok? Es decir, pueden utilizar células sexuales o gametos como no pasan por meiosis, simplemente pasan por una mitosis y esta sería su reproducción asexual, ¿ok? Dentro de los deuteromicetos, pues están principalmente hongos microscópicos, ¿ok? Y también los deuteromicetos se caracterizan por la producción de eh, metabolitos secundarios como los antibióticos, ¿ok? Entonces, aquí tenemos ficomicetos, ascomicetos y deuteromicetos, serían grupos de hongos microscópicos. Los basidiomicetos son un grupo de hongos macroscópicos, también conocidos como setas, ¿ok? Los ficomicetos se caracterizan ¿por qué? Porque los podemos observar fácilmente como los conocidos mohos, ¿ok? Dentro del grupo de los ascomicetos están los hongos que pueden formar levaduras, ¿ok? Y dentro de los deuteromicetos la principal característica es que son hongos imperfectos en los cuales no se les ha podido observar un ciclo sexual asociado a la reproducción eh, celular, pero también se caracterizan porque pueden producir metabolitos secundarios de interés, ¿no? Industrial, como los famosos antibióticos, ¿no? Por eso aquí destaca el penicilio, ¿no? El cual nos permitió a nosotros obtener el antibiótico de la penicilina. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos también otro tipo de clasificación de los hongos basado según su morfología, ¿ok? Nuevamente, solamente para poder resaltar lo que ya habíamos mencionado antes, los micromicetos y los macromicetos. Los micromicetos son hongos microscópicos y los macromicetos son hongos macroscópicos, los cuales tienen los cuerpos fructíferos, que serían lo que se están observando aquí, esa casita de los pitufos, ¿no? Y son los que obviamente por ser macroscópicos se le observan a simple vista, ¿ok? Ahora, cuando vamos a observar las características morfológicas de los grupos microscópicos o los micromicetos, nosotros podemos dividirlos también en tres grupos. Los dos primeros ya se les fue mencionados. Tenemos las levaduras y tenemos los mohos. Las levaduras, ¿por qué se clasifican? Las levaduras se clasifican por ser unicelulares, ¿ok? Son arredondeados u ovales, ¿ok? Y producen brotes para luego completar su ciclo de división celular, ¿ok? Ojo que esto es una característica muy muy importante para poder diferenciar a las levaduras de los mohos cuando las observamos bajo el microscopio, ¿ok? Porque las levaduras son organismos unicelulares y tienen una morfología redondeada u oval, ¿ok? Sin embargo, los mohos son organismos pluri o multicelulares, ¿ok? Con paredes celulares rígidas formadas por quitina, ¿ok? Y presentan hifas ramificadas, ¿ok? Las cuales pueden ser tabicadas o no tabicadas, es decir, pueden tener septos o pueden ser sin septos. Luego vamos a observar la característica
de estos mohos bajo el microscopio, ¿ok? Aquí nosotros estamos observando más o menos de lo que estoy queriendo hablar. Ven todo este enmarañado aquí, ¿no? En la imagen de lo que dice hongos dimórficos, pues todo este conjunto de lo que se asemeja o lo que parece una raíz son las hifas, ¿ok? Y esto, por ejemplo, a pesar de que daría la impresión de que son células diferentes, pues muchas de estas hifas representan una única célula, la cual es una célula extendida o alargada, que inclusive puede ser una célula multinuclear, ¿ok? Es decir, va a tener más de un núcleo celular, ¿ok? Muy bien, entonces tenemos a las levaduras, que son organismos unicelulares, redondeados y ovales, ¿ok? No presentan pared celular. Y tenemos a los mohos, que son organismos multicelulares con pared celular de quitina y las cuales pueden ser ramificadas con septos o sin septos. Y luego tenemos a los micromicetos dimórficos, los cuales pueden adquirir ambas características. Pueden ser levaduras o mohos y esta adaptación, es decir, esta morfología está asociada a la temperatura, ¿ok? Por ejemplo, hay micromicetos dimórficos en los cuales eh, en su este, a 28 grados se encuentran en su estado, se les conoce como estado saprofítico, el cual es este de aquí, es el Mo, ¿ok? El estado saprofítico es el Mo, y a los 37 grados, ¿no? Está en su forma de levadura, ¿ok? Este tipo de mohos dimórficos acostumbran a ser eh, em, hongos patogénicos, ¿ok? ¿Por qué? Porque necesitan de un estado específico, ¿ok? Para sobrevivir fuera o dentro del hospedero, ¿ok? Como por ejemplo observamos aquí, ¿no? Los hongos dimórficos presentan morfología micelial en sus estados saprofíticos a los 28 grados y en su forma de levadura cuando están invadiendo al huésped, pues que sería los 37 grados, se encuentran en su forma de levadura. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos dentro de los hongos microscópicos, tenemos dos grandes grupos, levaduras y mohos, cada uno tiene características peculiares o específicas, pero hay un grupo que se le conoce como los dimórficos, los cuales dependiendo de la temperatura pueden estar en su estado de moho, que se le conoce como el estado saprofítico, o pueden estar en su estado de levadura cuando ya están asociados a una infección. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a comentar algunas otras características presentes en los hongos. ¿Ok? ¿Cuál es dentro de las características celulares, debido a que forman parte de un organismo eucariota, es que presentan un núcleo con una membrana celular definida? Dentro del núcleo pues presenta un nucleolo, alrededor del núcleo están los retículos endoplasmáticos, los cuales pueden presentar los ribosomas, ¿ok? Presentan organelos de doble membrana, dentro de ellos puede ser el retículo endoplasmático rugoso, tenemos el aparato de Golgi y tenemos a la mitocondria, ¿ok? Cada vez que nosotros tenemos una mitocondria, pues nosotros ya asociamos de que la forma en la cual adquiere la energía este hongo es a través de qué? A través de glucólisis, a través de ciclo de Krebs y a través de cadena respiratoria de electrones, ¿ok? Y esto es cuando el hongo, pues, eh, está en su estado anaeróbico, ¿no? Porque tenemos que recordar que algunos hongos que tienen comportamiento de levadura, pues pueden realizar fermentación. ¿Esto qué quiere decir? Cuando están en un ambiente anaeróbico, lo que hacen es, terminando la glucólisis, utilizan el piruvato para poder hacer un tipo específico de fermentación. ¿Ok? Muy bien. Una característica que es fundamental y que no podemos olvidar de los hongos es la estructura de su pared celular. ¿Ok? La estructura de la pared celular está formado por ¿qué, chicos?
En las plantas era celulosa y en los hongos era quitina. No. ¿Ok? Quitina. ¿Ok? No hay que confundirnos la quitina con la queratina. ¿Ok? Si bien es cierto, son polímeros, ¿no? La queratina no es un carbohidrato. ¿Ok? Muy bien. Aquí vemos, ¿no? La célula fúngica es una célula eucariota, por lo que comparte características estructurales y funcionales con otros eucariotes, ¿no? Es decir, los organelas, ¿no? Hay algunas células fúngicas que se caracterizan por tener una vacuola. La vacuola tiene una función de almacenamiento, puede ser de agua, puede ser de algún solvente específico o inclusive algunos nutrientes, ¿ok? Los centrosomas, pues son organelos que son importantes y para el proceso de división celular, ¿ok? Porque son los centrosomas los cuales luego los que van a jalar a los cromosomas al momento de la división celular, ¿ok? Y una característica importante de los hongos es que son organismos heterótrofos, es decir, no son autótrofos, no pueden producir su propia fuente de energía, por lo tanto no tienen cloroplastos, ¿no? Por eso aquí dice que no tienen cloroplastos, y a pesar de que tienen una pared celular, pues no las podemos considerar como una célula vegetal, ¿ok? Y debido a la característica de que son heterótrofos y que sobre todo tienen como fuente de alimento materia en descomposición, pues son organismos claves para mantener el equilibrio en los ecosistemas. ¿Ok? Un dato bastante interesante que podemos observar aquí en esta imagen es que dice que los hongos también se usan como pesticidas biológicos y para la producción de antibióticos, ¿no? La producción de antibióticos, pues esto probablemente está más familiarizado con ustedes. Ya hemos conversado inclusive de Fleming, ¿no? De Alberto Fleming, el cual identificó la penicilina a través de un experimento en laboratorio, ¿no? A través de cultivos de penicilio. Pudo aislar el antibiótico luego de la penicilina, pero aunque ustedes no lo crean, los hongos también pueden funcionar para controlar plagas, ¿no? Sabemos, sabemos que los insectos, por ejemplo, son los principales organismos considerados como plagas en los cultivos, pues en algunos casos se pueden utilizar los hongos como si fueran pesticidas, ¿no? A estos se le conocen como los biopesticidas, ¿ok? Es una alternativa que al menos se ha venido aplicando en las 2 o 3 últimas décadas, eh, con el objetivo de disminuir el uso descontrolado de los pesticidas químicos, ¿ok? Pues porque los pesticidas químicos se ha observado que pueden estar asociados con el desarrollo de cáncer, ¿no? Y hay algunos insectos que han desarrollado resistencia a los pesticidas, debido a que han estado por muchos años en contacto con estos pesticidas y pues como todo organismo vivo puede evolucionar, se puede adaptar al ambiente y puede adquirir resistencia. Así igualito como las bacterias han adquirido resistencia a los antibióticos que nosotros usamos, imagínense que los insectos también han adquirido resistencia para los pesticidas que se usan para controlarlos eh, cuando se transforman en una plaga, ¿no? Entonces, como una alternativa para utilizar cada vez menos pesticidas, pues se comenzaron a utilizar los biopesticidas o también llamados controladores biológicos. Dentro de ellos podemos destacar bacterias, virus y hongos, ¿no? Y justamente aquí se refiere a esta característica de que los hongos pueden ser utilizados como pesticidas. ¿Y esto es por qué? Porque los hongos pueden tener algo que se le conoce como reconocimiento específico. Es decir, los hongos que van a infectar a los insectos no pueden infectar plantas. Entonces, esta es una alternativa bastante interesante de poder controlar plagas, ¿no? Sin el uso indiscriminado de biopesticidas. ¿Okay? Una información bastante interesante. Otra característica de la célula fúngica es que su membrana celular está rica en esteroles como el ergosterol. ¿Ok? Entonces, esto es una característica en la membrana celular
que permite diferenciar a los hongos de una célula animal, porque las células animales pues presentan como principal tipo de lípido el colesterol. ¿Ok? Entonces, membrana celular animal formada principalmente por colesterol, ¿ok? Y membrana celular fúngica por ergosterol, ¿ok? Muy bien. Em, los hongos, como ya les había comentado, dependen de una fuente externa de carbono, es decir, son heterótrofos, ¿ok? Es por eso que se les conoce como descomponedores de materia orgánica, ¿ok? Y en algunos casos específicos, pues también pueden eh, comportarse como parásitos, pueden obviamente comportarse como parásitos en plantas, como en animales, y dentro de ellos pues estamos nosotros los humanos, ¿no? ¿Quién no ha visto el famoso pie de atleta? ¿No? Levante la mano quien ha tenido pie de atleta. Nadie levanta la mano. Bueno, entonces el pie de atleta es un tipo de infección fúngica, ¿ok? La caspa es un tipo de infección fúngica. Em, ¿Qué otro? La candidiasis, por ejemplo, es un tipo de infección fúngica, ¿ok? Y esto, de cierta forma, al menos la caspa y la micosis, ¿no? Cutánea, de cierta forma son las infecciones más comunes asociadas a hongos parásitos humanos, ¿ok? Dentro de ellos, obviamente, la caspa es mucho más común, ¿ok? Y esto es debido a múltiples factores, inclusive puede ser por estrés, puede ser por baja inmunidad, puede ser por ambientes húmedos, ambientes secos, el tipo de piel de la persona, piel grasosa, en fin, muchos factores que pueden estar asociados a eso, ¿ok? No es porque, ojo, no es que una persona sea sucia o sea cochina que le puede salir caspa. Hay gente que se baña todos los días y le sale caspa, ¿no? En ese caso está relacionado con eh, características de la piel, ¿ok? Y lo que permite el, el desarrollo de una micosis, ¿ok? Solo que por otro lado, oyéndonos para el otro extremo, sí, o sea, personas que no tienen un correcto aseo, pues es mucho más fácil que pueda tener una micosis, ¿no? Cutánea. ¿Ok? Muy bien. Los hongos pueden reproducirse de qué? De dos formas. Pueden reproducirse de manera sexual a través de las esporas, ¿ok? Dentro del tipo de división celular de la reproducción asexual sería la mitosis, y luego también pueden reproducirse de forma sexual utilizando los gametos, ¿ok? A través de la meiosis, en donde ocurre la recombinación genética, ¿ok? En la reproducción asexual o a través de la mitosis, pues lo único que ocurre es prácticamente un clon de una célula, se copia el material genético tal cual, idéntico, ¿ok? No hay diferencia entre el material genético de la célula madre y la célula hija, pero cuando hablamos de una reproducción sexual y cuando hablamos de una meiosis y hay una recombinación genética, pues aquí las dos células hijas pues se diferencian de la célula madre en el material genético debido a la recombinación. Ok. Creo que esto lo deben haber visto en biología celular, así es que está de más. Ok, muy bien. Hablemos de las estructuras somáticas de los hongos, y aquí es donde cobra importancia am, conocer este tipo de características, sobre todo porque las vamos a observar en los hongos microscópicos. ¿Ok? Así. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dentro de las características somáticas de los hongos microscópicos o de los micromicetos, y dentro de ellos vale la pena destacar que estamos hablando de los mohos, ¿ok? No de las levaduras. Tenemos a las famosas hifas, ¿ok? Las hifas son filamentos multicelulares
que componen la estructura básica de los hongos multicelulares o de los hongos saprofíticos o mohos. ¿Ok? Aquí nosotros estamos observando una representación de una hifa. Como ustedes pueden observar, son células alargadas, son filamentos alargados, parecen como si fueran las raíces de una planta. ¿Ok? Y tienen la peculiaridad de que son multicelulares y por lo tanto son que multinucleadas, ¿ok? Cada uno de estos puntitos azules que ustedes están observando aquí en la imagen superior y la imagen inferior, cada uno de esos puntitos representa el núcleo, ¿ok? Entonces, si estamos hablando que las hifas son filamentos multicelulares, por lo tanto también pueden llegar a ser células multinucleadas. ¿Ok? Dentro de las hifas, nosotros las podemos clasificar en dos grandes grupos. Tenemos a las hifas con septos o a las hifas sin septos, o también llamadas cenocíticas. ¿Ok? Entonces, las hifas septadas presentan divisiones internas llamadas septos. ¿Ok? Entonces, lo que estamos observando aquí en la imagen superior es una hifa septada. Entonces, vemos que hay como una división aquí en esta hifa. ¿Ok? Ojo que esta división o este septo no separa en su totalidad o no es un aislamiento entre esta célula de aquí y esta célula de acá. ¿Ok? Cada una de estas células pues puede tener comunicación con las células presentes en toda la hifa, ¿ok? Porque tienen un canal de comunicación entre ellas, ¿ok? El septo, ojo, es una división, pero no es una isla, no es una estructura que aísla una célula con la otra, ¿ok? Sino que el septo, a pesar de que las divide, permite puede ser el paso de solvente, puede ser el paso de nutrientes, puede ser el paso de moléculas, ¿ok? Dentro de la propia hifa. Por eso es que se le conoce a la hifa como un filamento multicelular y multinucleado, ¿ok? Por otro lado, las hifas cenocíticas, las cuales no presentan septum, eh, no tiene divisiones, ¿ok? Y lo que da es que lo que da es una impresión como si fuera una única célula alargada multinuclear, ¿ok? Entonces aquí no hay un septo divisorio entre cada una de las células, ¿ok? Y por lo tanto el flujo de los nutrientes, el flujo de organelas, el flujo de todos los componentes que pueden formar parte de la célula se mantiene continuo. ¿Ok? Es decir, aquí hay un flujo continuo de nutrientes. ¿Ok? Entonces tenemos que los mohos, que están formados por hifas, que son estructuras filamentosas, multicelulares, pueden presentar divisiones llamadas septos o no las pueden presentar y estaríamos hablando de hifas septadas e hifas cenocíticas o sin septos. ¿Ok? Al conjunto de hifas, ¿ok? Es decir, si nosotros agrupamos todas las hifas presentes en un hongo, nosotros la vamos a llamar como el micelio. ¿Ok? Y todo este micelio se le conoce como el cuerpo vegetativo del hongo, ¿ok? El cual puede ser superficial o puede ser subterráneo, ¿ok? ¿Cuándo es que lo vemos superficial? Lo vemos superficial en los basidiomycetos, en los hongos que forman setas, ¿ok? Entonces ese cuerpo fructífero, es decir, esto de aquí, sería el conjunto de hifas, es decir, el micelio, en un hongo que parece una seta, ¿ok? O también puede ser subterráneo en algunos casos, ¿ok? Muy bien. También hay otras estructuras llamadas rizoides. Esas se acostumbran a observar en grupos específicos de hongos, ¿ok? Y son proyecciones que anclan el micelio, que es el conjunto de las hifas, a una
superficie o a un sustrato, ¿ok? Lo cual luego les va a permitir o les va a ayudar a absorber los nutrientes, pueden ser de las plantas, pueden ser de la tierra o pueden ser de las células que estarían de cierta forma infectando, ¿ok? Entonces, esta estructura que estamos observando aquí, que se asemeja a una raíz, ¿no? Y lo cual lo, eh, lo cual permite el anclaje del micelio al sustrato en donde pues se va a desarrollar este hongo. ¿Ok? Entonces dentro de las estructuras somáticas tenemos las hifas. Los hongos están conformados principalmente de hifas, que son filamentos multicelulares, las cuales pueden presentar septos o no, y las podemos llamar como hifas septadas o cenocíticas. El conjunto de hifas se les conoce como el famoso micelio. ¿Ok? Entonces, cuando, por ejemplo, se haga la práctica de hongos en el microscopio, ustedes van a llevar frutas con hongos, entonces van a tener tiempo de cultivar sus hongos en su casa una semana, o pueden dejar un pan ahí honguearse, ¿no? Esas son muestras ideales. Pan o fruta con moho son muestras ideales porque se coge, se les trata con azul de lactofenol, por ejemplo, o azul de metileno, se observan bajo el microscopio y en el microscopio se observan pintadas de azul este tipo de estructuras de aquí. ¿Ok? Y ahí ustedes pueden observar las hifas y poder determinar si los hongos presentan hifas con septos o hifas sin septos. ¿Ok? Ay, perdón. Eh, ¿Alguien tenía alguna pregunta? Toribio dice arroz de hace 2 días. Exactamente. Ese arroz en el que le sale ese hongo rosado, ¿no? Eso también es una muestra bacán, una muestra interesante que ustedes pueden llevar para poder observar. Es más, luego ustedes van a observar por qué es peligroso comer el arroz guardado. Porque los hongos, así como hay algunos grupos de bacterias, pues pueden producir toxinas. Y lo más peligroso de las toxinas de los hongos es que pueden luego afectar el riñón y pueden desarrollar algunos tipos de cáncer asociados al riñón o al hígado por las toxinas. Entonces, si consumen constantemente arroz que está guardado, arroz que no ha sido almacenado correctamente, pues pueden correr el riesgo de tener daños renales o daños hepáticos. Ojo, mucho cuidado. Ok, no se coman el pan de varios días o el arroz de varios días, a menos que no se lo hayan congelado. Ok, cuidado con el comedor. Muy bien. Hay que tener, ya hablamos de la estructura somática de los hongos, que serían las hifas, que si nos damos cuenta prácticamente sería el cuerpo principal de un hongo microscópico, ¿correcto? Las hifas, ¿ok? Las cuales pueden tener divisiones o no, los septos, ¿ok? Sin embargo, estas hifas pues pueden tener algunas características dentro del micelio que sería el conjunto de hifas, ¿no? Las hifas pues presentan un crecimiento apical, ¿ok? Van creciendo en los extremos, lo cual va a permitir la expansión del micelio como si fuera una planta enraizando, ¿ok? El micelio tiene la principal función de absorber los nutrientes del ambiente, ¿ok? Y de la descomposición de la materia orgánica, ¿ok? Am, las hifas, como ya habíamos comentado, son células multinucleadas, ¿ok? Pueden contener varios núcleos en una sola célula. Los septos son divisiones, ¿ok? Son paredes divisorias que van a separar en segmentos las hifas, pero a pesar de que separan en segmentos las hifas, pues no confieren un total aislamiento de las células dentro de una hifa concepto, ¿ok? Pues permite el paso de nutrientes, ¿ok? A través del citoplasma, es decir, hay una conexión, hay una comunicación, ¿ok?
Las células madre de las hifas van a generar las esporas, ¿ok? Para la reproducción y la colonización de nuevos ambientes, ¿ok? Las esporas se obtienen después de la reproducción asexual de los hongos, ¿ok? Y las hifas y micelios, pues, tienen una importancia cuando hablamos de hongos patogénicos, pues son las que permiten o son las estructuras que permiten la invasión de los tejidos o la colonización de los tejidos. ¿Ok? Muy bien. Ahora hablemos de las estructuras especializadas dentro de los hongos. ¿Ok? Y esto nos va a ayudar de cierta forma a poder clasificar a los hongos que nosotros estaríamos observando en el microscopio. ¿Ok? Los hongos microscópicos, sí, si bien es cierto, los podemos dividir entre levaduras y mohos. Cuando hablamos de mohos, pues podemos nosotros tener un grupo bastante grande, ¿no? Y todos los mohos van a presentar hifas, ¿ok? Pero como ya podemos observar, pues los podemos dividir en mohos que tienen hifas con septos o hifas sin septos. Por ejemplo, aquí tenemos una hifa concepto. Vemos aquí la división. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, no estamos observando septos en este hongo. ¿Ok? Muy bien. Sin embargo, también nosotros podemos clasificar a los hongos debido a sus estructuras especializadas, pero las cuales estarían relacionadas a cómo es que forman las esporas y cómo eh, diseminan estas esporas. ¿Ok? Entonces aquí nosotros tenemos a los esporangióforos, ¿ok? Las cuales son estructuras que producen esporangios, ¿ok? Que son las regiones en donde se producen o donde se generan las esporas, ¿ok? Entonces, este tipo de hongos tienen el esporangióforo, ¿ok? Entonces, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, las famosas hifas. Aquí, por ejemplo, este sería un hongo que tiene un rizoide, ¿ok? Y luego vemos que tenemos una proyección o una prolongación de, de las hifas. ¿Ok? Y estas prolongaciones en las cuales se producen las esporas, ¿no? Este soporte se le conoce como esporangióforo. ¿Ok? Entonces, una proyección de las hifas, las cuales van a sostener a las esporas, se le conoce, perdón, como esporangióforo. ¿Ok? En este esporangióforo, luego, en la parte apical o en el extremo, nosotros tenemos al esporangio, que es como si fuera una célula grande, ¿ok? Vemos aquí como si fuera una célula redondeada gigante. Este es el esporangio. Y dentro de esta célula redonda gigante es donde se encuentran las esporangioesporas, o también conocidas como esporas, ¿ok? Entonces, luego este esporangio revienta, como podemos observar en esta imagen que está aquí. Miren, aquí se acaba de reventar el esporangio, y cuando revienta y se abre, se liberan las esporangiosporas. Aquí nosotros tendríamos las esporangiosporas, y estas esporangiosporas luego van a permitir el crecimiento de ¿qué? De las hifas, la cual luego se va a transformar en micelio, y luego va a nacer nuevamente un esporangióforo, perdón, aquí, un esporangióforo. En el esporangióforo, en el extremo apical del esporangióforo, se desarrolla el esporangio. Dentro del esporangio, pues, están las esporangiosporas, las cuales han sido obtenidas a través de la reproducción asexual. ¿Ok? Entonces vemos que los esporangióforos están asociados al tipo de reproducción asexual en los hongos. ¿Ok? Hay algunas otras estructuras que también presentan un nombre, como por ejemplo la columela, ¿ok? El collarete, como estamos observando aquí. Tenemos la apófisis, ¿ok? La apófisis, que es el extremo más apical, ¿ok? Del esporangióforo. Y la columela es el lugar del esporangio en el cual se comunica con la apófisis, ¿ok?
No es tan importante recordar estos nombres, la apófisis y la columela, pero sí lo que es importante es que ustedes tengan en cuenta de que un tipo de reproducción asexual en los hongos saprofíticos o los de tipo Mo sería a través de las estructuras conocidas como esporangióforos. Los esporangióforos serían ¿qué? Serían proyecciones de las hifas, las cuales cargan con el esporangio. Dentro del el esporangio es como si fuera una célula gigante en la cual luego se va a producir la reproducción asexual, en la cual nosotros vamos a tener las esporas conocidas en estas estructuras especializadas como esporangiosporas. ¿Ok? Entonces recuerden aquí, ven una cabeza que parece un afro, un, un esporangio, dentro del esporangio hay las esporangiosporas y estas están sostenidas a través de ¿qué? Del esporangióforo. ¿Ok? Muy bien. Aquí podemos observarlo más claramente, ¿no? Por ejemplo, esto es una tinción con azul de lactofenol en un honguito, ¿no? O sea, si lo logran observar ustedes así en microscopio, bacán. Luego tenemos los conidióforos, ¿ok? Que así como los esporangióforos, pues también van a tener sus nombres, ¿ok? Son estructuras especializadas que permiten la reproducción a partir de ¿qué? A partir de los conidios o conidiosporas. ¿Ok? Esto de aquí ya no es como si fuera una gran célula que alberga dentro de ella las esporas. Es decir, este de aquí no tiene como si fuera como si fuera el afro, ¿no? Sino esta va a tener proyecciones como si fueran dedos, como si fueran extensiones, ¿ok? Como si fueran los dreads. Entonces, aquí lo que ocurre es que la IFA también va a tener una proyección. A esta proyección, diferente de llamarle esporangióforo, se le va a llamar conidióforo, ¿ok? Que estamos observando aquí. ¿Ok? Aquí en este ejemplo estamos viendo que sería una IFA septada, ¿ok? Entonces tenemos al conidióforo, aquí tenemos la IFA, micelio, conidióforo, ¿ok? Luego tenemos a la parte más apical del conidióforo, se le llama como qué, se le llama como vesícula, y luego de esta vesícula tenemos una estructura celular, aquí. A esta estructura celular que sale de la vesícula se conoce como métulas, ¿ok? Después de la métula, que sería como una proyección, ¿ok? A partir de la vesícula, que sería una segunda estructura celular, se le conoce como fiálide. Y a partir de las fiálides, que es en la cual se forman los conidios o conidiosporas, ¿ok? Entonces, lo que nosotros vamos a observar es más o menos así en el microscopio, ¿ok? Esto se podría asemejar a que no se me viene nada a la mente para que ustedes puedan relacionarlo cuando hablamos de un conidióforo. Pero probablemente ustedes van a ser más creativos que yo. Pero miren, cuando observamos este tipo de estructura no está totalmente cerrada. Miren la gran diferencia que hay entre un esporangio, ¿ok? O entre un esporangióforo, uy, perdón, y un conidióforo, miren, ¿ok? Y el conidio, las conidiosporas, ¿ok? Esto, por ejemplo, nos permite a nosotros clasificar también o poder identificar especies de hongos, ¿ok? Porque van a haber hongos que se reproducen a través de conidióforos o hongos que se producen a través de esporangióforos, ¿ok? Y obviamente esto también está asociado a la reproducción asexual, ¿ok? Es decir, aquí hay mitosis. Por otro lado, hay otros tipos de hongos, los cuales hay otro tipo de estructuras que se le conoce como las cigosporas. ¿Ok? La cigospora es una estructura que permite la formación de esporas sexuales, ¿ok? Producidas a través de la propia reproducción sexual. Entonces vemos que aquí tenemos que tener de cierta forma, vamos a llamarle un hongo macho y un hongo hembra. ¿Ok? Disculpen.
Ok. Entonces, eh, las hifas, a diferencia, bueno, como en el caso anterior, las hifas van teniendo una proyección, a diferencia de el esporangióforo y el conidióforo, lo que van a tener que es en su parte más apical tienen los famosos gametos. ¿Ok? Estos gametos van a ser una célula sexual masculina, una célula sexual femenina. Estas se unen, ¿ok? Forman el cigosporo, la cigospora, perdón, aquí, ¿ok? Vemos las hifas, aquí está la cigospora, y dentro de esta cigospora se forman las esporas a través de reproducción sexual. ¿Qué tipo de reproducción sexual? La meiosis, ¿ok? Hablando desde el punto de vista de reproducción, ¿cuál es la principal característica entonces del esporangióforo, conidióforo y la cigospora? Es que esporangióforo y conidióforo tienen una reproducción asexual. ¿Qué tipo de reproducción se observa? Una mitosis. En la mitosis no hay recombinación genética y por lo tanto las esporas o las conidiosporas, en el caso de los conidióforos, y las esporangiosporas, en el caso del esporangio, son prácticamente una copia de el hongo que ha generado estas esporas. ¿Ok? Entonces todo el micelio que va generando estas esporas, eh, cada una de estas esporas tiene el material genético idéntico al hongo, ¿ok? Al hongo que ha dado que formaba estas esporas. Sin embargo, cuando el hongo sufre una reproducción sexual, las esporas hijas pues han pasado a través de una recombinación genética. Las células hijas ya no son idénticas a la célula madre. ¿Ok? Muy bien. Esta parte de recombinación genética pues es lo que ha permitido que los hongos pues tengan una gran adaptación o adaptabilidad a los diferentes ambientes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto es más o menos lo que ya les he ido comentando. ¿Ok? Los hongos tienen reproducción asexual a través de las esporas, como las conidiosporas y las esporangiosporas. Un ejemplo de hongo que presenta reproducción asexual es el Aspergillus. ¿Ok? Y pues la reproducción asexual es bastante sencilla, ¿no? La conidiospora va a germinar, ¿ok? Después de la germinación se va a comenzar a formar las hifas y luego la hifa va creciendo y luego va formando el cuerpo vegetativo fructífero también. Puede formar conidios, esporangióforo o conidióforo, ¿ok? Y luego va a dar nuevamente origen a las esporas. ¿A través de qué tipo de reproducción específica? A través de la mitosis, ¿ok? Muy bien. Ahora, si bien es cierto, este tipo de reproducción sexual a través de las esporas, como la estamos observando aquí, se da principalmente en los hongos saprofíticos, ¿ok? Los que forman hifas, los que forman micelio. Los hongos microscópicos que forman levaduras o que son levaduras también tienen un tipo de reproducción asexual. ¿Ok? En este tipo de reproducción en este tipo de reproducción asexual, lo que sufre la levadura es un brote. ¿Ok? Vamos, más o menos estamos observando aquí el brote. Entonces tenemos aquí este, la célula de levadura, ¿ok? Primero lo que ocurre es una división del núcleo, ¿ok? Todo el material genético replicado, después de que mientras se produce la división celular, lo que va a producirse también en la célula es un brote, como si le saliera un chichón a la célula, ¿ok? El material genético pasa a esa región del brote, ¿ok? Se van reproduciendo organelas, se van reproduciendo por dos todo lo que tiene la célula de levadura, va migrando hacia el brote, lo que luego se va a convertir en la célula hija, y a través de la citocinesis es
el momento para poder liberar el brote, lo cual resultaría en ser la célula hija. ¿Ok? Como este tipo de reproducción asexual también es mitosis, pues la célula hija no es nada más que un clon o una copia de la célula madre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hay recombinación genética. En la reproducción sexual, pues lo que va a ocurrir es la fusión de dos células haploides o dos células gaméticas para formar una célula diploide. ¿Ok? ¿A través de qué? A través, perdón, después que sigue la meiosis. ¿Ok? Hay algunas fases, ¿ok? Eh, dentro dentro de la reproducción sexual de un hongo, ¿ok? Primero tenemos la plasmogamia, ¿ok? En donde se unen las, los gametos de dos células diferentes, ¿ok? Luego tenemos la cariogamia, en donde se van a fusionar los núcleos de ambos gametos para poder compartir el material genético y hacer la recombinación, es decir, a partir de un organismo haploide, luego tener un organismo diploide, en donde luego forma el cigoto, luego el cigoto lo que va a sufrir es meiosis y a través de esta meiosis o división celular son el momento, perdón, después de la meiosis es cuando se forman las esporas y luego esas esporas germinan para formar las hifas. ¿Ok? No sé si esto también ya les he enseñado en biología, pero cuando hablamos de organismos haploides, estamos llamando a los organismos que se le conoce con material genético de un N. ¿Ok? Cuando juntamos dos células haploides, vamos a tener una célula del tipo 2N. Esta célula de 2N se ha formado a través de recombinación genética y justamente es el cigoto que luego sufre meiosis, la que va a dar origen a las esporas. ¿Ok? ¿Todo bien, chicos? ¿Preguntas? ¿Dudas hasta aquí? No, todo bien, todo normal, todo conforme. Ok, Todo bien, profesor. muy bien. Importancia de los hongos microscópicos, ¿no? Ya hablamos algunas características de los hongos, características estructurales microscópicas, es decir, cómo más o menos nosotros podemos diferenciarlos bajo el microscopio, ¿ok? Pero ahora vamos a hablar un poco más sobre la importancia que pueden tener estos, ¿no? De los hongos microscópicos, pues podemos resaltar, sí, a las levaduras, ¿no? Como Saccharomyces, por ejemplo, que son esenciales para la fermentación del pan y la obtención de bebidas alcohólicas. Am, pues está de más hablar de las aplicaciones de las levaduras, ¿no? En este caso las levaduras pues se han utilizado desde hace muchos años, ¿no? Para obtener principalmente bebidas alcohólicas como vino, cerveza, entre otros. ¿Ok? Los mohos, a pesar de que algunos son de importancia clínica, también hay algunos otros, como por ejemplo el aspergillus, que son importantes para la producción de enzimas industriales, ¿no? Pueden ser este tipo de hongos, pueden producir enzimas que se pueden utilizar para hacer las carnes más suaves, son enzimas que se pueden utilizar para procesos de degradación de paredes celulares, vegetales, ¿no? En la obtención de biocombustible. Am, los hongos también se pueden utilizar para obtener productos con subnutrientes. Recuerdan que les estaba hablando de que hay algunos tipos de mohos que se utilizan para la obtención de quesos, ¿no? Hay unos quesos bastante famosos, me olvidé de traerles aquí una imagen, pero busquen ustedes luego queso azul, creo que se llama. Ah, también le llaman queso gorgonzola.
que no sé por qué le llaman queso azul, porque en realidad se ve medio verde. Entonces ustedes ven el queso y parece un queso malogrado, un queso podrido, pero es un queso bastante caro, bastante fino, ¿no? Pero es, bueno, es un queso, al fin de cuentas. ¿Ok? Muy bien. También podemos nosotros destacar a los hongos microscópicos porque se pueden estar asociados con enfermedades, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, destaca una de las levaduras más importantes por ser patogénica, como la Candida albicans, por ejemplo, que provoca la candidiasis, ¿no? Que sabemos que puede ser una infección, que puede ocasionar una infección vaginal o una infección bucal, ¿ok? Sin embargo, hay otros tipos de hongos que pueden estar asociados a enfermedades. Dentro del género Aspergillus, por ejemplo, el único que está asociado a infecciones am, en humanos tenemos al Aspergillus fumigatus. ¿Ok? Así que, bueno, en fin. Las micotoxinas y la seguridad alimentaria, ¿no? Porque es importante también tener en cuenta los hongos con la seguridad alimentaria, debido a que los hongos pues, pueden producir toxinas, también llamadas micotoxinas, ¿ok? Estas toxinas pues, son metabolitos secundarios producidos por los hongos, son tóxicas, ¿ok? Y pueden contaminar los alimentos y dentro de ellas pues, se destacan las aflatoxinas, la ocratoxina A, la fumonicina, ¿ok? Entre otros. Em, y por ejemplo, dentro de estas se destacan principalmente las aflatoxinas y la ocratoxina A, ¿ok? Que pueden ser generadas por los géneros Aspergillus, ¿ok? Por Aspergillus flavus o por ejemplo por Aspergillus fumigatus también, es que tienen la capacidad de ser cancerígenas porque afectan principalmente el hígado y también los riñones, ¿ok? Entonces, como les había comentado, pues esa comida guardada que yo tengo principalmente crecen en, en arroz, ¿ok? Crecen en cereales que están guardados, entonces harinas, pan, ¿no? Estos son los principales ambientes en donde crecen este tipo de hongos y por lo tanto ellos pueden producir estas micotoxinas. Y ojo que cuando tú consumes, ¿no? El arroz, que tú no la puedes, a veces ni siquiera nos damos cuenta que puede estar con el hongo, pero está ahí presente, ¿ok? Porque son hongos microscópicos y solo los vamos a ver pues cuando ya han colonizado bastante el ambiente, ¿ok? No es que los vamos a ver rápido, pero con una pequeña población pues ya pueden producir esas toxinas y no es que te van a hacer un efecto inmediato, sino que te pueden hacer un efecto a largo plazo si es que realizas esta práctica continuamente, ¿no? Entonces, o sea, repetidas veces consumes el arroz guardado que está por ahí, no lo han almacenado bien y pues estos hongos pues pueden producir este tipo de micotoxinas. Y esto, como les había comentado, pues puede llegar progresivamente a un daño hepático o a un daño renal, lo cual puede luego desencadenar un tipo de, un tipo de cáncer. Ok, ahora, puede haber una reacción o una intoxicación inmediata, sí. Ok, eso va a depender del estado de colonización del hongo en la comida. ¿Ok? Ahora, si tú, pues, no sé, vas a la cocina, ni siquiera miras si el plato, si, perdón, si la olla eh, hay hongo, no, y de frente, te pones a calentar tu arroz y te comes, y comes, y todavía comes, pero bien taipá, comes bastante, pues esto te puede llevar a una intoxicación por las micotoxinas inmediata porque ahí estás consumiendo, estás ingiriendo una cantidad ya elevada de micotoxinas, ¿no? El daño ya no sería progresivo, sino sería inmediato, ¿ok? Entonces hay que tener bastante cuidado con esto, ¿ok?
Dentro de los hongos patogénicos humanos, ¿ok? Las más conocidas son las micosis, ¿ok? Estas pueden ser superficiales, ¿ok? Pueden ser subcutáneas, es decir, estar debajo de la piel, ¿ok? O pueden ser inclusive sistémicas, dependiendo de la profundidad de la infección, ¿ok? ¿Ok? Las superficiales y cutáneas pues van a atacar a la piel, uñas y mucosas, ¿ok? Aquí dentro de este tipo de infecciones pues están los famosos pies de atletas, las caspas o también los hongos que las famosas micosis, ¿ok? Y las infecciones sistémicas pues ya están pues estas ya son, perdón, infecciones más graves porque involucran infecciones en las mucosas de órganos internos, ¿ok? Y esto es mucho más común en personas inmunodeprimidas, ¿no? Entonces, miren, si pensaban que los hongos pues no hacían nada, pues miren este tipo de infección por hongos, ¿no? Que pueden observar aquí, ¿ok? Dentro de los factores de riesgos para tener una infección por hongos, pues es la inmunosupresión, es decir, personas inmunodeprimidas, como pacientes con VIH, ¿ok? Pacientes que son sometidos a quimioterapia o pacientes que han sufrido una operación o un trasplante, ¿ok? Uso prolongado de antibióticos, pues también puede llevar a una infección por hongos, ¿ok? Porque al utilizar un uso indiscriminado de antibióticos, ¿qué puedes hacer? Vas a alterar la flora natural, perdón, y vas a favorecer el crecimiento de los hongos. Ojo, esto no quiere decir que nosotros no estamos constantemente en contacto con hongos, así como las bacterias no nos dejan solos, nunca, no, nunca estamos solos, porque siempre estamos con bacterias. Lo mismo se aplica para los hongos, ¿ok? Entonces nunca estamos solos, tenemos hongos y tenemos bacterias y tenemos virus y tenemos todo. O sea, no solamente tenemos una sola cosa, tenemos un montón de cosas a nuestro lado siempre, todo el momento, cuando duermes, cuando te bañas, cuando estás en el cine, cuando vas a comer, en todo momento. ¿Ok? Lo mismo ocurre para los hongos. Entonces, por eso es que uno de los factores de riesgo es la inmunosupresión, porque por ejemplo, Candida albicans es una levadura que forma parte de la microbiota normal, pero cuando las defensas bajan, Candida albicans, ¡pum!, ataca, ¿ok? Obviamente también la infección por Candida albicans puede estar por la mala higiene de las personas, ¿ok? Eh, pero eso pues ya son casos particulares, ¿ok? También vemos que la diabetes es un factor de riesgo, ¿ok? Los pacientes diabéticos también es un grupo de riesgo para infección con hongos patogénicos debido a los altos niveles de glucosa que van a favorecer infecciones como la candidiasis, inclusive también para aspergilos fumigatos, ¿ok? Entonces vemos aquí una infección bastante común, Candida albicans o candidiasis, ¿ok? La candidiasis, que es la enfermedad que se produce por el patógeno o por el hongo, la levadura Candida albicans, ¿ok? La cual es una levadura oportunista que forma parte, como les había comentado, de la microbiota normal, pero puede ocasionar infecciones cuando hay una inmunosupresión, ¿ok? Dentro de las más comunes tenemos la candidiasis oral o la candidiasis vaginal, ¿ok? Como su nombre lo dice, la candidiasis oral, o también llamada Muget, va a afectar la boca y la garganta y es más común en bebés, ancianos y personas con VIH, ¿ok? Es decir, personas con el sistema inmunológico bajo, ¿ok? La candidiasis vaginal, pues es una infección fúngica del sistema reproductivo femenino con síntomas como prurito y secreciones. ¿Ok? Luego tenemos la candidiasis sistémica, ¿ok? Es la menos común. Dentro de las más comunes sería la vaginal y la oral, ¿ok? La menos común sería la candidiasis sistémica. Esta ya pues es una infección grave. Cada vez que ustedes escuchen infección sistémica, ay, perdón, cada vez que ustedes escuchen infección sistémica, pues ya estamos hablando de un caso grave, ¿no? Infección sistémica o sepsis. Estamos hablando de una infección grave, ¿ok? Pues se puede diseminar en la sangre y en órganos de personas inmunodeprimidas. ¿Cuál es el tratamiento que se sigue?
Así como eh, para las bacterias teníamos los antibacteriales, los antimicrobianos, los antibióticos, pues para los hongos tenemos los antifúngicos, como fluconazol, itraconazol y o también llamada nistatina, ¿ok? También tenemos cetoconazol, ¿ok? Dependiendo de la gravedad y la localización de la infección, ¿ok? Muchos de estos pueden ser antifúngicos tópicos, es decir, antifúngicos en crema, pero cuando ya hablamos de una infección, es decir, cuando no es una infección cutánea, una micosis eh, en la piel, no se puede utilizar una crema tópica con antifúngico, sino se tiene que consumir antifúngico sistémico, es decir, pastillas con el antifúngico. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el peligro de infecciones por hongos? Nosotros sabemos que cuando tenemos una infección con bacteria, pues de cierta forma tenemos varias opciones de antibióticos, ¿cierto? Y esto es por eso, bueno, que se está desarrollando la multiresistencia, como ya les he venido comentando. Pero tenemos de cierta forma un abanico de opciones, un abanico de antibióticos. Pero cuando hablamos de hongos, las opciones son menores. Ah, ¿Cuáles son los más comunes? Vamos a decir tres: fluconazol, itraconazol y cetoconazol. Si ustedes se van a un médico, eh, que les va a restar alguno de esos tres, ¿ok? Es más, creo que hay champús, perdón, hay champús con cetoconazol que dicen, oye, utiliza este champú para el tratamiento de la caspa, porque la caspa es un hongo, bla, bla, bla. Ya, miren, lo que les dan es cetoconazol. Entonces, ¿qué pasa cuando el hongo hace resistencia al antifúngico? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hacemos? Nada, no podemos hacer nada, ¿cierto? Y pues aquí ya nosotros estamos en un peligro inminente, pues de también tener una pandemia asociada a infecciones fúngicas, porque no tenemos cómo defendernos contra los hongos patogénicos, ¿ok? Solamente tenemos tres opciones, y, y si los hongos hacen resistencia, pues estamos fritos pescaditos. Creo que hay una, ¿cómo se llama esta serie de HBO que sacaron de las personas que se infectaban con hongos? Dallas House. The Last of Us. Esa serie inspirada en un videojuego. No, ya miren la serie. De ahí va a venir el examen. No, mentira, de ahí no va a venir el examen. Pero es una serie, por ejemplo, que trata de cómo los hongos, ¿no? Un escenario post-apocalíptico de qué pasaría si los hongos decidieran infectar a los humanos. Y pues no tenemos cómo luchar, y es verdad. Sí, no tenemos cómo hacerlo porque tenemos 3 4 5 opciones y se nos acabaron, no tenemos más. Y de cierta forma las investigaciones pues no están tan centradas en las en los hongos patogénicos como en las bacterias, ¿ok? Debido también a que el número o el grupo de hongos patogénicos son menores, ¿no? Tenemos a Candida albicans y tenemos aspergillus con la aspergillosis, ¿ok? Mientras uno se localiza o produce infecciones en el aparato reproductor femenino y en la boca faringe, el Aspergillus fumigatus, ¿no? Este es el género de todos los géneros de Aspergillus, perdón, todas las especies de Aspergillus. El Aspergillus fumigatus es el único que produce infección en humanos. Ojo, ¿ok? Es un hongo filamentoso, ¿ok? No es una levadura como Candida. Produce infecciones pulmonares que pueden llegar a ser graves, ¿ok? Y también el principal foco, la principal población de infección son personas inmunodeprimidas, ¿ok? Eh, Tenemos la aspergilosis pulmonar invasiva, ¿ok? Que es una infección grave en los pulmones que se pueden extender a otros órganos. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos observar que es como si le estuviera creciendo moho, así como ese moho que le crece al pan,
pues miren lo que ocurre dentro de los pulmones. Y esto obviamente es a partir de la inhalación de las esporas de Aspergillus. Por eso, cuando ustedes ven un pan con moho, pues dudo, ¿no? Que ustedes se acerquen y digan, ¿será que está con hongo? Y van y lo huelen, ¿no? O sea, por favor, creo que no harían eso, ¿no? Recuerden que los mohos que ustedes ven en los alimentos no es para que, bueno, lo voy a sacudir y luego me lo voy a comer. Porque cuando estás haciendo, lo estás sacudiendo eso, pues estás liberando las esporas al ambiente. Y esas esporas las puedes tú ingerir, ¿no? Imagínate que justamente que es fumigatus y frito pescadito. Puedes tener una infección pulmonar de hongo. ¿Ok? Y no es que la infección pulmonar a partir de fumigatus no es que te da como una neumonía es decir, los síntomas no te dan como los síntomas de una neumonía o como los síntomas de una gripe en donde estás estornudando y ves que te está corriendo la nariz y ese tipo de cosas. No. Eh, Esto solamente lo vas a ver, lo vas a sentir con fuertes dolores de espalda, problemas para respirar, ¿no? La respiración se vuelve muy dificultosa y al momento que te hacen la radiografía, pues probablemente el hongo pues ya colonizó y es extremadamente peligroso. ¿Ok? Por eso infecciones con fumigatus son raras, pero son muy peligrosas. ¿Ok? El aspergiloma es la masa fúngica que se va a encontrar en los pulmones o los senos paranasales, ¿ok? Que sería más o menos lo que estamos observando aquí, ¿ok? Y particularmente puede estar asociado a personas que padecen de tuberculosis. Es decir, también podemos decir que en ciertas poblaciones el fumigatus es un patógeno oportunista. ¿Ok? ¿Cómo tratamos a Aspergillus fumigatus? Nuevamente, no podemos utilizar una crema tópica con antifúngico, sino que se tiene que consumir el antifúngico sistémico. ¿Ok? Prevención, evitar la exposición a ambientes con alta presencia de esporas fúngicas, como en zonas de construcción o limpieza de mohos. Por eso les digo, no tengan la brillante idea de que cuando tienen su pancito con moho, se pongan a sacudirle para quitarle el moho para después comerlo, porque eso es peligroso. Las esporas pueden entrar y nuevamente, si es fumigatus, están perdidatus. ¿Ok? Muy bien. Fermentaciones por hongos, ¿no? Una de las aplicaciones más importantes para nosotros, la fermentación alcohólica. ¿Ok? Los antifúngicos sistémicos nos servirán en caso de flucoconas. ¿Qué dice? Los antifúngicos sistémicos no servirán en caso de flucoconazo. No entendí. Bueno. Entonces, los hongos pueden hacer un tipo de fermentación. La fermentación más común asociada a los hongos de tipo levaduras tenemos a la fermentación alcohólica, ¿ok? Dentro de las levaduras que se destacan por el tipo de fermentación tenemos a Saccharomyces cerevisiae y también tenemos a una levadura llamada Schizosaccharomyces pombe, ¿ok? Pues estas van a fermentar el azúcar, ¿no? Fermentan la glucosa para producir etanol. Es decir, em, el piruvato, producto de la glucólisis, no pasa, ¿no?, a través de un proceso aeróbico para la producción de energía, ¿no? Es decir, no va hacia el ciclo de Krebs y cadena respiratoria de electrones, y lo que hace es que se utiliza dos tipos de enzima, la piruvato descarboxilasa, primero para formar a partir de piruvato el acetaldehído, ¿ok? Y luego este acetaldehído, miren lo que estamos observando aquí, es que en el primer proceso de descarboxilación se libera un carbono, pero se libera en forma de CO2 y es por eso que se le ve, por ejemplo, la cerveza, se le ve la espumita, ¿no? Bien bacán, cuando toman su cerveza con espumita, pues ese es el CO2 liberado a través del proceso de la fermentación. Por eso cuando destapan la cerveza suena tss, bacán, ¿no? Entonces,
el, el gas acumulado en forma de CO2, ¿ok? Luego, a través del alcohol deshidrogenasa es donde ya se forma el etanol, ¿ok? Entonces el acetaldehído se transforma en etanol a través de la alcohol deshidrogenasa o el complejo del alcohol deshidrogenasa, ¿ok? Entonces, en este proceso el piruvato se convierte en etanol en condiciones anaeróbicas. ¿Y esto es por qué? Porque tanto Saccharomyces cerevisiae como Saccharomyces pombe, pues son levaduras que pueden sobrevivir tanto en condiciones aerobias como en condiciones anaeróbicas. ¿Ok? También pueden haber levaduras que pueden hacer fermentación láctica y estas pues se van a utilizar en los productos como el yogur y el kimchi. ¿Ok? Pero lo más común, Saccharomyces cerevisiae. ¿Ok? Muy bien. Los hongos también se pueden utilizar como productores de metabolitos secundarios y dentro de estos metabolitos secundarios resultan ser más importantes los antibióticos. ¿Ok? Como ya hablamos en la primera clase, la penicilina es un antibiótico derivado a partir del Penicillium notatum, ¿ok? Descubierto por Alexander Fleming, ¿ok? Dentro de un grupo de antibióticos derivados de hongos tenemos también a las cefalosporinas, que son antibióticos, van a atacar a bacterias, ¿ok? Y van a desestabilizar proteínas que permiten el flujo o la entrada de moléculas dentro de la célula bacteriana. Estas proteínas se llaman porinas y justamente estos tipos de antibióticos, las cefalosporinas, tienen como objetivo este tipo de proteínas. ¿Ok? Dentro del impacto médico, debido a que los hongos se utilizan para la producción de antibióticos, pues ellos han salvado millones de vidas a partir de estos antibióticos que permiten combatir a las bacterias. ¿Ok? Y bueno, eso fue todo por hoy con relación a los hongos. ¿Ok? Preguntas, dudas con relación a los hongos. Ahí, toma mano. No, ok. Déjeme pausar aquí un ratito la